Xiomara, para la gloria de Dios. Soy parte del Ministerio Internacional de Excelencia y estamos aquí, ¿verdad? Reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar esto con una oración para que sea Dios tomando el control, para que sea Él hablando a nuestros corazones y para que sea Él manifestándose a través de mi boca, que sean sus palabras y no las mías. Así que, amantísimo Padre Celestial y Dios eterno, te damos gracias. Gracias, Dios del cielo, por permitirnos estar aquí vivos, Señor. Gracias porque tus misericordias son grandes. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntas como hermanas, Señor, en este tiempo para ti. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, oh Dios del cielo. Y te pedimos que seas tú pasando carbón encendido en mis labios para pronunciar tus palabras y no las mías, Señor. Que seas tú sanando nuestros corazones, nuestras vidas y abriendo nuestro entendimiento para ver tu luz, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias y amén. Bueno, mi amada, hemos estado viendo, ¿verdad? En los pasados días, en los pasados lunes, hemos estado viendo, ¿verdad? Las heridas que mayormente se crean en la infancia, la herida del abandono, del rechazo, de la traición, de la humillación, ¿verdad? Son heridas que se van incrustando en nuestro corazón. Y luego vimos que Dios nos diseñó con 3 deseos, ¿verdad? Ese deseo que fuimos creados a su imagen y semejanza para darle gloria, para darle honra y para darle honor. Así que todos deseamos dentro de nosotros, ¿verdad? La medida de Dios que Dios ha puesto para tener ese poder. Dios nos ha dicho sojuzgar la tierra. Asimismo, nos ha dicho, ¿verdad? Multiplícate. Ese deseo de honra, de placer, ¿verdad? También de disfrute que está dentro del deseo de gloria también. Ese placer, esos placeres de la vida, Él nos los da. Así Él crea un mundo para nosotros. Dice en Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí vemos cómo comienza esa gran historia de amor. Esa gran historia de amor para con nosotros. Donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, ¿verdad? Ellos son uno y están unidos. Y en ese amor, Él nos crea por amor. Así que Él quiere compartir todo lo que Él tiene con sus hijos. Así que Él hace un mundo maravilloso, hace un paraíso para nosotros. Pero ahí lo vemos cuando dice en Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Y Él nos crea por ese amor. Por ese amor que quiere relacionarse con nosotros. Y lo vemos como Él se relacionaba con Adán y cómo Él le dio esa autoridad. Y eso, ese diseño de Él, ponle nombre a los animales, ponle nombre, ¿verdad? Disfruta de mi creación. Así que Dios nos está invitando a pertenecer a esa gran historia de amor, a pertenecer a esa unidad que hay con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Él quiere que seamos uno con Cristo, uno con Él, uno con el Espíritu Santo. Y nos está invitando a ese amor maravilloso,
a que seamos parte de ese amor. Pero, ¿verdad? Sabemos que en esa historia maravillosa, al crearnos, ¿verdad? Se levantó el enemigo con unos celos, ¿verdad? Porque él no es, ni él ni los ángeles eran llamados hijos. Y nosotros sí. Entonces a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, pero a él no. Así que vemos que entra el mal en la historia, en esa gran historia. Y en Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que tenemos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nuestra lucha es con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con aquel que nos hace la lucha. Pero aquí nos está diciendo, tu lucha no es contra carne ni sangre, nada que tenga carne ni nada que tenga sangre, sino contra unos principados, contra unas potestades. Así hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que hay unos poderes, ¿verdad? Hay unos principados, hay algo espiritual que está luchando, ¿verdad? Con nosotros en estos momentos. Y lo vemos, ¿verdad? En Ezequiel que dice, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y entonces aquí vemos que esto, Ezequiel 28, del 14 al 17, vemos aquí que había un querubín grande, protector. Hoy lo conocemos como Satanás, ¿verdad? Y ese se rebeló ante Dios. Hubo soberbia, se llenó de iniquidad, pecó, a pesar de que Dios lo había creado con gran hermosura, con poderes de protección, le había dado un lugar, fue echado, ¿verdad? De ese lugar para que ya no estuviera en el reino de Dios, porque se declaró enemigo de Dios cuando su maldad se multiplicó, cuando su corazón se enalteció, cuando se llenó de banalidades por causa de su que de su ego, de su orgullo. Así que él sintió celo, así que él fue a donde la mujer y donde el hombre a tentarlos. Y ahí hubo la caída del hombre en pecado. Y empezó, ¿verdad? Esa guerra por el corazón, por esa vida en abundancia que Dios quiere darnos desde el principio, ese gran amor. Así
que el reto de hoy es vivir conscientes de que tenemos un enemigo, pero que nuestro enemigo no es de carne ni sangre, que nuestro enemigo desea destruirnos. Dice la palabra de Dios que está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Que él vino a robar, a matar, a destruir, ¿verdad? Él vino a separar, él vino a matar tus sueños, él vino a robar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, es él. Así que es ahí donde el enemigo, ¿verdad? Que odia a la mujer, odia al hombre, ¿verdad? Por eso es que él va directamente a la mujer, porque sabía que la mujer tiene un gran propósito, ¿verdad? Multiplica ese don que le dio Dios en los hijos. Así que ya sabemos que Dios puso una enemistad entre la serpiente y la mujer, y que va a haber una herida. Dice la palabra de Dios que nos va a herir el calcañal, ¿verdad? Esa parte del pie nos las va a herir, nos las va a herir ese talón, pero que asimismo será aplastada. Porque por esa generación, por ese hombre lleno de Dios que vino a aplastarle la cabeza. Así que vemos cómo entonces se había multiplicado la maldad, cómo nos habíamos alejado de Dios, pero tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros, para que todo el que crea en Él sea salvo. Así que ahí empieza la manifestación de Dios en la creación, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Jesucristo fue engendrado, no fue creado, sino fue engendrado por el Espíritu Santo para llegar a esa gran comisión, ¿verdad? Ese plan perfecto de Dios, ese plan perfecto de Dios. Los humanos nos habíamos revelado, Él quiso hacer un pueblo, Él quiso hacer una gran nación con Adán y con Eva, pero ellos se rebelaron. Y constante vemos cómo el ser humano se sigue rebelando ante Dios, nos seguimos rebelando ante Dios y pecando. Así que Él proveyó a su Hijo para que en Él hubiera esa salvación. Como había un desorden en toda la tierra, Él vino a poner orden con Cristo Jesús. Así que en Él, en Cristo, ahí Él nos faculta a amarlo, a mirarlo a Él, a mirar el autor y consumador de la fe. Nos faculta para amar, nos da el mayor tesoro, un corazón donde hay una batalla. Esa batalla, el corazón y la mente siempre se relacionan, ¿verdad? Con los pensamientos. Y en la historia de la humanidad, Cristo viene a rescatar nuestro corazón, nuestra alma, porque Él quiere que prosperemos en todo. Así que estamos tan sumergidos muchas veces en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, que empiezan esas heridas que habíamos hablado, esa herida del rechazo, esa herida del abandono, de la humillación, de la injusticia. Vemos todas esas heridas como vienen a lastimarnos. El enemigo viene a lastimarnos. Por eso que Jesucristo viene a decirnos, mira, el que permanece en mis palabras
tendrá vida eterna. Así que nos invita a permanecer en sus palabras. Nos invita a abrir nuestro corazón para su sanidad y para su amor. Así que viene Jesús a salvarnos de todas las formas posibles. Y ahí a transformar nuestro corazón. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Dice, les daré un nuevo corazón. Cambiará ese corazón de piedra, dice Ezequiel, por un corazón de carne. Lo llenaré con mi Santo Espíritu y lo haré caminar bajo mis leyes y mis estatutos. Es ahí en su perfecto amor, Dios nos da, ¿verdad?, unos mandatos. Y ese es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Se reúnen todos los mandamientos en ese. El más importante, amar a Dios. Y después vas a amar a tu prójimo, pero para amar a tu prójimo te tienes que amar tú. Y muchas veces cuando nos examinamos en esta vida, en este caminar cristiano, nos damos cuenta que muchas veces no nos amamos, no respetamos nuestra palabra, no respetamos lo que somos. Y es ahí donde viene Dios a hablarnos a nuestro corazón, que necesita un balance, que si quiere que mostremos, ¿verdad?, la belleza, el amor, todas esas cosas Dios quiere que las mostremos en amor. Pero asimismo, ¿verdad?, Dios nos faculta de ese amor que pensamos que no es imposible, que es imposible. Que cuando decimos, Señor, no puedo amar de esta manera, Jesús nos dice, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Él sabe que nosotros tenemos debilidades. Él sabe que tenemos dolores en nuestro corazón, que vivimos en un mundo caído. En el mundo tendrán aflicciones. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad, están ahí queriendo robarnos el gozo y la salvación. Y robarnos pertenecer a esa gran historia. Pertenecer a esa gran historia. ¿De qué? De ser hijos de Dios. De manifestar el poder de Dios. Porque Jesucristo nos dice, mira, si permanecen en mi palabra y en mí, cosas como las que yo hago y mayores ustedes harán. Así que el enemigo no quiere que ni tú ni yo, ninguno de nosotros, haga las cosas que Jesús hizo. No quiere que los hijos de Dios se manifiesten y ataca nuestra identidad. Ataca el propósito por el cual fuimos creados. Ataca eso haciendo ver nuestra historia el centro de todo. Y que nuestros ojos se han puesto en el problema con nuestros hijos, en el problema con nuestro matrimonio, en el problema con nuestro trabajo, y que se ha distorsionado esa visión para que no veamos lo extenso, el macro, el plan de Dios para la salvación, el plan de Dios para que nosotros compartamos con otros los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros para la edificación de su iglesia. Así que Él nos está llamando a algo más de lo que estamos haciendo hoy. Dios no ha venido solamente para restaurar nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra relación con nuestros hijos. Esa es la añadidura.
Dios quiere que nosotros formamos parte de esa gran historia. La gran historia de que Él nos creó, nos dio autoridad sobre todo animal, sobre todo lo que está en la tierra, nos dio poder para juzgarlo, nos dio un mandato de multiplicarnos y de dominar. Él quiere y que seamos co-creadores con Él. Por eso nos da ese sueño, esa visión, lo que habíamos estado diciendo, esos anhelos del hombre, esa aventura del hombre, ese deseo aventurero que hay en nosotros de hay algo más. Yo sé que estoy ejerciendo esta función en estos momentos, estoy trabajando en esto, pero yo sé que hay algo más, que Dios tiene un plan mayor para mí. Y Dios quiere que nosotros veamos que somos parte de una gran historia y que no nos fijemos en una pequeña historia de nuestra vida, en la pequeña historia de este problema matrimonial, de este problema con nuestros hijos, sino que seamos fortalecidos. En el proceso que estemos ahora, estamos siendo podados porque el árbol que da fruto es podado para que da más fruto. Y Dios nos está capacitando y nos está llenando de su gloria y de su poder y de su honra para poder conquistar esta situación que estamos pasando, sí, pero conquistar más allá, conquistar para el reino de Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Porque el plan de Él es un reino restaurado. Es la restauración de toda la creación a su estado original. Eso es lo que Él quiere. El paraíso, las calles de oro, los mares de cristal, eso es lo que Él desea. Donde le alabemos, lo bendecemos. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Apocalipsis 21, 5. Así vemos cómo Dios ha prometido hacer todas las cosas nuevas. Él prometió el Mesías, el Cristo, y lo cumplió en Cristo Jesús. Nos dijo que tenemos vida eterna. Y nos ha dicho que en esa vida eterna, ese mundo restaurado nos dará vida juntamente con Él. Anhelamos, ¿verdad? Yo sé que todos nosotros anhelamos dentro del corazón vivir en paz. Cuando vemos las flores, el campo, decimos: wow, qué paz. Quisiera no irme de aquí. Cuando estamos en un río, en una playa, en un bosque, queremos estar ahí. Porque Dios ha puesto el anhelo en nuestro corazón. Dios ha puesto ese anhelo en nuestro corazón. Que todo será restaurado como Dios lo pensó. Pero hay que entender que hoy estamos en guerra. Estamos en guerra y el enemigo ha querido venir a robar familias, matrimonios, hijos, trabajo, finanzas, y estamos en guerra. Pero que nuestra lucha no es con nuestro esposo, no es con nuestros hijos, no es con nuestras amistades o enemistades, no es con el vecino, no es con los compañeros de trabajo. Así que voy a entender que las cosas no son como parecen. Que las cosas no son de que mi lucha no es contra la mujer extraña. Que eso no es así. Que mi lucha es espiritual.
que mi lucha es contra potestades, contra huestes de maldad, contra principados, contra huestes de maldad. Es por eso que Dios nos invita a ponernos diariamente su armadura, que nos capacitemos de la palabra de Dios, que nos calcemos con el presto del Evangelio, sabiendo que todas las cosas son nuevas en Cristo, que Él nos ha dado la victoria, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, que tengamos esa convicción y esa fe de lo que ya hizo Cristo en nuestras vidas, que hay un mundo que no vemos y ese mundo es el espiritual y es más grande que este terrenal. Entender eso, que nos quepa en la mente que hay un mundo espiritual, que hay cosas que no vemos con nuestros ojos naturales, que es más poderoso de lo que podamos ver. Así Dios nos abra los ojos y podamos ver cosas espirituales. Vemos cómo fueron abiertos los ojos de Eliseo, de Elías, al ver los carros de fuego. Así que esos ojos espirituales, en la medida que nos metemos con Dios, son abiertos. Porque dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Así que ahí se encuentra nuestra batalla diaria, en entender que todo lo que nos sucede en el ámbito espiritual, pero la palabra de Dios dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Así que estas situaciones difíciles que pasamos en la vida obran para bien, obran para cumplir el propósito. Pero entenderlo así, Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, que me quieres enseñar algo. En vez de preguntar por qué me está pasando esto, es para qué. ¿Cómo puedo ser efectiva en el reino tuyo, Señor, con esta situación? Así que luego de que entender que las cosas no son como parece, entender que estamos en guerra y que sigue pasando día con día, estamos con guerra, en guerra, hasta que Dios cumpla su promesa de enviar a su Hijo, que baje las nubes, busque a su pueblo y restaure todas las cosas. Anhelamos, ¿verdad?, ese día que llegue. Por eso es que dice que tenemos que clamar al Padre a una sola voz, todos unidos. La unidad es importante del pueblo de Dios. Ven, Jesús, ven. La iglesia, la novia, a una sola voz claman: ven, Jesús, ven. Así que el héroe de esta historia, Cristo, que pareciera que no ganó porque murió en la cruz, ante los ojos del mundo, eso sería una derrota. Pero la derrota no quedó ahí. ¿Por qué? Porque Él exhibió las rodillas del enemigo, de todos, los exhibió en público. Se humillaron y se postraron delante de Él. Y resucitó. Y hubiera muchos testigos de su resurrección, de que estaba vivo, de que muerte, ¿dónde está tu aguijón? No hubo muerte con Jesús. Él venció la muerte. Ahí es donde vemos
la gran hazaña de amor, la gran hazaña de amor de Jesús por nuestros corazones, donde mirándolo a Él podemos entregarnos al dolor más fuerte que el enemigo quiere causarnos, pero saber que hay resurrección en tu matrimonio, en tu familia, porque ese es el plan de Dios. Y tengo que entender que en ese plan yo tengo un papel que desempeñar, que yo tengo que ser aliada al Padre, que yo tengo que ser aliada al Hijo, aliada del Espíritu Santo, para que nos muestre cuál es nuestro llamado, para qué nos está llamando para este tiempo, para qué nos creó para este tiempo, para saber que Él ya rescató nuestro corazón, llamándonos y abriendo nuestros ojos para ver a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, para que tengamos vida en Él. Así que Él nos está llamando día con día para manifestar. Dice la palabra de Dios que la tierra está gimiendo, está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Por esa manifestación, Dios está ahí a la expectativa de que tú y yo nos manifestemos y desempeñemos ese papel de discípulos, de discípulas de Dios, esa encomienda de ir y llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación, de que tenemos vida en Cristo y que solo podemos lograrlo con su gracia, con su poder, poniéndonos la armadura de Cristo. Que no es nuestra pequeña historia, que hay una gran historia y que el enemigo siempre busca robar, siempre busca destruir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Es ahí donde Él quiere enseñorearse el enemigo. Es ahí donde tenemos que entronar a Cristo Jesús y vencer, sabiendo que Él nos está haciendo partícipes de esta historia. Dice que Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Que Él no nos da más cosas que de las que podamos soportar. Que todo lo que estamos pasando hoy es porque lo podemos soportar y porque va a crear el carácter de Cristo para cumplir esa encomienda, ese papel que yo tengo que desempeñar en la vida. Ese papel de esposa según Dios lo creó, ese papel de madre según Dios lo creó, ese papel de sacerdote y cabeza del hogar para ti, hombre, que Dios creó. Esa mujer sabia que edifica su casa. Esa mujer prudente. Esa mujer que acciona, que es ayuda idónea. Hay un papel que desempeñar en esta gran historia que el enemigo ha querido venir a distorsionar. Dios nos ha creado para grandes cosas. Para grandes cosas. Dios nos ha creado para este tiempo. Dios quiere darnos las empresas. Dios quiere darnos su riqueza. Todo lo de Él es nuestro. Así como le dijo al hijo que siempre estuvo en su casa, que protestó porque Él le estaba dando al hijo pródigo, al que se había ido, fiesta, cabrito,
Y él le dice, pero si todo es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué tiene que ver que yo le dé a alguien si yo te he dado todo a ti, si tú siempre has estado en mi casa? Mientras estemos en su casa, mientras estemos en él, todo lo de él es nuestro. Y él no lo dice en su palabra. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Y él quiere que accionemos esa verdad. Que accionemos esa verdadera identidad de hijos. Que accionemos. 4, 6. Así que sea Dios hablando cada día a nuestro corazón de que Él, hay una gran historia. El enemigo nos quiere encerrar y ponernos tristes con nuestras situaciones en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Pero hay una gran historia. 326. Hay un papel que desempeñar. Y Él nos ha capacitado con sus dones, con sus talentos, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Así que entender que nos ha llamado para grandes cosas, 125. para pertenecer a esa gran historia, y que entendamos que el enemigo va a querer robar, va a querer robar ese gozo, va a querer robarnos todas esas cosas. 29,800. El enemigo va a querer robarnos, quiere que no entendamos nuestra posición de hijos. Así que yo oro en esta tarde para que podamos entender nuestra posición de hijos, de accionadores, para demostrar el poder, la gloria y el honor a nuestro Padre, para que en todo lo que hagamos demostremos que el Padre está con nosotros, que nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, que podamos entender eso para su gloria y su honra. Así que, amado Dios y Padre eterno, te damos gracias. Gracias porque nos has hecho parte de esta gran historia para darnos como recompensa esa tierra prometida, ese paraíso eterno, esa vida eterna junto contigo. Y aún así quieres que la disfrutemos aquí en la tierra. Y quieres que seamos parte de la historia, de esos guerreros y guerreras que se levantan para luchar por su casa, por su familia, por sus hijos y por el mundo entero. Señor, gracias por llenarnos con tu Santo Espíritu y hacernos testigos en Jerusalén, en Judea, en Colombia, hasta en los confines de la tierra, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque nos has llamado a ver tu gran historia y a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que hay un enemigo de las almas que se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo y que están luchando y estorbando en el camino, pero que grandes son tus propósitos y que todo lo que el enemigo usó o esté usando para derribarnos, tú lo usas para tu gloria y tu honra, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios del cielo. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos capacitas y nos abres nuestros ojos para formar parte de esas misioneras tuyas, de esas discípulas tuyas que llevan el evangelio, que llevan la verdad, que viven el evangelio, que viven tu palabra, que permanecen en tu palabra. Oh Señor, te damos gracias por hacernos parte de esa gran historia y por tu promesa de salvación.
Gracias. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu gran historia de amor y por hacernos parte de ella. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por permitirnos estar este tiempo contigo y con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi amada.